Hola a todos, con usted el instructor FIDE Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el presente ciclo de partidas del torneo de Nueva York el año 1927. Continuaremos con la ronda 17, donde al término de esta ronda, Capablanca acumulaba un total de 2,5 puntos en primer lugar, segundo Alekhine con 9 unidades, Ninsovic en tercer lugar con 9 unidades, Vidmar con cuarto lugar con 8,5 puntos, Spielman con 7 puntos en quinto lugar y en último lugar Frank Marshall con 5 puntos. A continuación veremos la interesante partida disputada en esta ronda 17, un día 16 de marzo de 1927, entre Rudolf Spielman, gran maestro alemán, enfrentando al campeón del mundo en ese entonces, José Raúl Capablanca. Spielman con las piezas blancas y Capablanca con las piezas negras. Corresponde a una defensa Caro-Kann. Spielman inicia el juego con E4, C6, contesta Capablanca, D4, D5, la famosa defensa Caro-Kann, caballo C3, D por E4, caballo por E4, alfil F5, caballo G3, alfil G6, caballo F3, caballo D7, H4. Todo igualito aún como se juega hoy en nuestros tiempos. Este avance de peón en conexión con el enroque largo es probablemente uno de los sistemas más antiguos para la blanca en la Caro-Kann. Chigorin, Pillsbury, por ejemplo, contra Caro en Viena en 1898 y otros jugadores han jugado así, y no sin éxito. Pero más adelante se comprobó que el negro podía librarse con un oportuno contraataque en el centro vía C5, y poco a poco todo el esquema dejó de estar de moda. Es extraño que en esta partida Capablanca no haga uso de esa posibilidad para liderarse y por consiguiente se quede claramente inferior. Por cierto, Alekhine decía que él en lugar de H4 jugaría alfil D3. Con el siguiente plan de desarrollo: enroque corto, dama de 2, C4 seguido de alfil D2 y C3, etc. Un plan interesante. Pero todo el mundo juega H4. H6 para evitar que el alfil sea capturado, alfil D3, alfil por D3, dama por D3, caballo G, F6, alfil D2. Contra alfil F4, el negro podría desarrollar su dama a A5 ganando tiempo. Tenemos alfil D2, E6, enroque largo, alfil D6. Con este movimiento y lo siguiente, el negro aspira ahora a un cambio que no está en absoluta en armonía con la posición actual. Era evidente y bueno haber jugado dama C7, seguido de enroque largo y tal vez C5 con iniciativa en el centro, comentaba Alekhine. Alfil D6, caballo E4, caballo por E4, dama por E4, dama C7, torre H, E1, caballo F6. Es más, la inmediata enroque larga seguía siendo la sencilla y la mejor jugada en este momento. Caballo F6, dama E2, alfil F4. ¿Qué le ha hecho el inofensivo alfil de D2? Comentaba Alekhine. Además, el alfil negro protegía, entre otras cosas, la casilla E5 y sería difícil expulsar de allí al caballo blanco cuando éste no esté. Entonces, caballo E5, buena jugada. Alfil D2, jaque. Debo decir que esta línea se utiliza actualmente. Torre por E2, enroque largo, dama F3. Gracias al inexacto tratamiento de la apertura por parte de su rival, ahora el blanco ejerce una molesta presión sobre F7 y todas sus piezas disfrutan en general de más espacio que las negras. Torre H, F8, dama G3. Bueno, el torre H, F8, con la intención de continuar con caballo D7,
Ya que si el negro, o el blanco, mejor dicho, después que el negro jugara caballo D7, el blanco tratara de capturar el peón en F7, sería un grosero error por caballo B6 y caería el caballo que estaría en F7 clavado por la acción de la torre ahí en F8. Entonces tenemos dama G3, G6. Es más fácil cometer errores tácticos en posiciones inferiores que en las buenas, comentaba Alekhine. Esta jugada de peón, que a primera vista parece tan descomplejada y por ello impresiona, se cree que tiene su origen en un error de cálculo. No había alternativas mejores que torre G8. Esa era la jugada correcta. Pero jugó el negro G6, parece que Capablanca no tenía un buen día esa tarde, y ahora le devuelve la gentileza Bismarck con la jugada, Rudolf Spielmann, mejor dicho, con la jugada dama H3. Si Spielmann hubiera estado menos hipnotizado por la idea de la invencibilidad de Capablanca, comentaba Alekhine, probablemente se habría decantado aquí por la obvia dama F4. Y en ese caso, si caballo H5, dama por H6, dama A5, torre, rey B1, seguido de dama E3, pero si caballo G8, en vez de caballo H5, caballo G8, entonces torre E3, caballo E7, torre A3, ¿no es cierto? Y los dos peones laterales del negro estarían tocados. Después de la inconsciente jugada de la partida, la ventaja blanca, es decir, inconsciente el dama A3, la ventaja blanca merecidamente se evapora por completo y el negro incluso llega a lanzar un contraataque. Esto es muchas veces cuando uno juega en forma casi automática, pensando que tiene una mejor jugada que el plan correcto, que era con dama F4, como señalaba Alekhine. Entonces tenemos dama A3, rey B8, torre E3. Ahora esta jugada ha perdido fuerza. Capablanca aprovecha inmediatamente la primera oportunidad que se le presenta para obtener un contrajuego exento de riesgo. G5, liberándose de las debilidades. H por G5, H por G5, torre F3, caballo E4, una jugada activa, torre E2, caballo D6. Capablanca destaca especialmente por sus maniobras de caballo. Desde D6 este corcel defiende F7 a la vez que amenaza D4 y con caballo B5. Entonces tenemos C3. Esta jugada es cuestionable al cortar a la dama blanca el paso al sector donde se libra el combate. Tras su desafortunada jugada 20, dama A3, ¿no es cierto?, del blanco, las blancas parecen haber perdido el hilo completamente, totalmente desorientadas. Entonces, torre H8, torre E1, torre H2, torre G3, caballo F5. Capablanca se contenta con un empate por triple repetición justo en el momento en que le aguardaban excelentes posibilidades de victoria con la jugada torre D H8. Según análisis de Alexander Alekhine. Caballo F5, entonces reservándose todas las amenazas para él. En realidad, incluso con este medio punto ya era matemáticamente seguro que el primer premio era suyo, con 3,5 puntos de ventaja a falta de 3 rondas sobre sus rivales, lo cual contentó a Capablanca con esta repetición de jugadas. Torre G4, caballo D6, torre G3, caballo F5 y se acuerdan las tablas, es decir, el empate. Una partida interesante donde se ve también el análisis psicológico de la lucha ajedrecística, que es importante también de mencionar porque todo se utiliza en el juego del ajedrez.
no solamente la preparación adecuada, sino también la preparación mental, psicológica para enfrentar a excelentes rivales, como en este caso Rudolf Spielmann tuvo que enfrentar al entonces campeón del mundo, y eso indudablemente que influyó en el resultado de la partida. Nos veremos con más partidas interesantes de este famoso torneo en la ciudad de Nueva York el año 1927. Hasta pronto.